al hombre, entonces ahí se muere. Entonces, ese huésped que va a ser el humano, pues va a ser un huésped paraténico. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien. Siguiente. Bien, parásitos según el grado de parasitismo, ¿sí? Entonces yo puedo estar parasitada por un parásito que pueda ser transitorio, o puedo estar parasitada con un parásito que sea permanente. Entonces, el transitorio se llama facultativo, es decir, se pueden adaptar con facilidad a la vida libre y parasitaria. Es decir, el ejemplo de esto son las amebas, ¿sí? Las amebas pueden tener un ciclo de vida dentro de mi intestino o dentro del intestino de cualquier animal, porque las amebas no solamente nos dan a los humanos, sino también a todos los animales de sangre caliente, ¿cierto? A todos los animales vertebrados. Entonces, esas amebas pueden entrar a través de los alimentos, del agua, que está contaminado con los quistes de esta ameba, y simplemente llega al intestino, produce aumento de la motilidad, produce diarrea. Podemos tener un perro con diarrea, podemos tener un gatico, podemos tener una vaca, y simplemente es eliminado, y al ser eliminado llega otra vez al ambiente, a la vida libre, y simplemente puede permanecer ahí también mucho tiempo, ¿sí? O el parásito obligado, que es aquel que debe vivir toda su vida, o lo que les decía, la fase de su ciclo vital en el interior o en la superficie del huésped, ¿sí? Entonces, muchos de estos parásitos obligados pueden ser temporales, desarrollan parte del ciclo en el huésped, ¿cuál? Generalmente la parte digamos, de reproducción sexual o asexual. Y pueden ser permanentes, que requieren vivir todo el tiempo en el huésped, ¿sí? Entonces, parásitos facultativos son transitorios y los parásitos obligados generalmente hacen una parte de su ciclo vital, que es generalmente la replicación o la reproducción dentro del huésped, y puede ser temporal para desarrollar esa parte del ciclo o puede ser permanente. ¿Listo? Siguiente. Bien. Entonces, hay diferentes clases de parásitos y estas clasificaciones pueden ser de acuerdo a la morfología, de acuerdo a la ubicación topográfica, es decir, dentro de nuestro cuerpo o del cuerpo del huésped. Puede ser de acuerdo a qué órganos y sistemas se ubican y de acuerdo obviamente a la taxonomía, como son las clasificaciones de todos los microorganismos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de parásitos clasificados por morfología, tenemos básicamente 3 tipos de parásitos. Los protozoos, generalmente, a ver, adelántame las siguientes que no me acuerdo si hablo. Ajá, bueno. Sí, listo. Perdón, devuélveme. Entonces tenemos 4 clasificaciones de parásitos, de acuerdo a la forma, de acuerdo a dónde se ubican en el huésped, de acuerdo a qué órgano o sistema afectan, y tercero, de acuerdo obviamente a la clasificación taxonómica, que es la clasificación que se hace siempre en los microorganismos, ¿no? El reino, filum, clase, orden, familia, género, especie y variedad. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, de acuerdo a la morfología, tenemos básicamente 2 tipos, bueno, tenemos 3, ¿no? Lo que pasa es que no les voy a hablar de la tercera forma, que es la primera, que son los protozoos o los protozoarios, que son unicelulares. Los otros, que son los metazoos, o que también los llamamos, o que son seres pluricelulares, y en los metazoos hay 2 tipos, que son los helmintos y los artrópodos, ¿sí? O sea, en la diapositiva anterior decía protozoos, helmintos y artrópodos. Esa es la tercera, las 3 grandes clasificaciones. Pero dentro de la morfología como tal, son los unicelulares, siguiente, que son los protozoos, y los pluricelulares o metazoos, que son 2 tipos, helmintos y artrópodos. Cuando yo digo helmintos, ¿sí? Hablamos que son formas pluricelulares, generalmente son en forma de gusanos, y estos gusanos pueden ser planos o redondos.
Y cuando hablamos de los artrópodos, pues obviamente hablamos de seres que están generalmente en la parte extracorpórea, es decir, perdón, se me olvidó, ay, me perdí. Exoparásitos, perdón, ¿sí? Exoparásitos o ectoparásitos, en los cuales están generalmente en la parte de afuera. Entonces, un artrópodo, la pulga, el piojo, la garrapata, ¿sí? Esos son ectoparásitos que son los artrópodos, ¿ok? De esos no vamos a hablar en esta clase. Muy bien, siguiente. Entonces, ¿qué son los protozoos? Los protozoos, como su nombre lo dice, zoo es animal y proto quiere decir que es protozoario o unicelular. Entonces, protozoos son animales unicelulares y tienen formas evolutivas, es decir, pueden estar presentes de dos maneras en el huésped o en el ambiente. Entonces, la primera forma es el trofozoito. Entonces, los protozoos tienen dos formas de vida o formas evolutivas. Trofozoito, ¿qué es? Es la forma vegetativa a través de la cual el parásito se alimenta y se reproduce. Entonces, si yo digo que estos son de vida libre, la forma como estarán en el ambiente, ¿cómo serán? Trofozoito o quiste. Obviamente es el quiste porque es la forma de resistencia. Entonces, el trofozoito es la forma como está infectando al huésped, porque dice que es el parásito, es la forma como se alimenta y se reproduce. Entonces, si yo tengo una ameba, me como una fruta que está contaminada con materia fecal de algún individuo que tenía parásitos, en este caso amebas, y yo la como, entonces la forma que está en la fruta o en el medio ambiente es el quiste. ¿Por qué? Porque es la forma de resistencia que le permite vivir en condiciones ambientales adversas. Entonces, hagamos el ciclo. Un individuo X está con amebas, esta persona hace deposición en el medio ambiente, digamos, ¿sí? Las aguas lluvias lo llevan hacia un cultivo y en ese cultivo hay fresas. Es un cultivo de fresas. Si yo como las fresas sin lavarlas, lo que voy a ingerir no solamente es la fresa, sino el quiste del protozoo. Cuando este quiste, ¿por qué? Porque es la forma de resistencia. Entonces, le permite sobrevivir meses inclusive en la fresa, ¿sí? Entonces, si la fresa la cultiva un señor, él la empaca otro señor, la lleva al supermercado, yo compro el paquete de fresas, la llevo a mi casa, no la lavo y me la como, pues estoy haciendo el ciclo de infección. ¿A través de qué? De la forma evolutiva que se llama quiste. Cuando yo me como la fresa, el quiste pierde su membrana o su pared y llega a mi intestino y en el intestino se convierte en trofozoito, que es la forma evolutiva que le permite al parásito alimentarse y reproducirse. ¿Bien? El quiste, como les digo, forma de resistencia que le permite vivir en condiciones ambientales adversas. Y hay quistes simples que provienen de un zoito recubierto o quistes que es producto de un cigoto que está en fase de reproducción. Entonces, pueden haber quistes simples que se llaman zoitos, es decir, que es un quiste recubierto por una pared que le permite reproducirse, o pueden haber quistes que son ooquistes, es decir, una forma de reproducción de tipo sexual, ¿sí? Producto de un cigoto. Acuérdense que el cigoto es la unión de una célula X con una célula Y para formar un huevo, que se llama en este caso cigoto en la fase de reproducción. Entonces, los quistes pueden ser de tipo asexual, que son los zoitos, y los quistes de tipo sexual, que son los ooquistes. ¿Está claro hasta ahí? Profe, ¿qué fue lo que dijo? ¿Zoito es de forma sexual? Asexual. Por eso dice que proviene de un zoito recubierto, que es obviamente solamente un quiste que tiene una pared muy gruesa que le permite sobrevivir en el ambiente. Y los ooquistes, ¿sí? Acuérdense de esa doble O habla de dos células sexualmente diferentes, ¿sí? Siempre acuérdense cuando ustedes vean oocito, por ejemplo, ¿sí? Es una célula que proviene de una célula
hembra y una célula macho. Entonces, el ooquiste es el producto de un cigoto que está en fase de reproducción. Cigoto, acuérdense que es el huevito que se forma en la reproducción de tipo sexual. ¿Listo? Bien, siguiente, mijo. Bien, estos protozoos, de acuerdo a las características de la célula, se van a dividir en estos 5 tipos de protozoos, ¿sí? 5 tipos que dependiendo de cómo se muevan y cómo se alimentan, hacen la diferencia. Entonces, los primeros son los rizópodos. Podos quiere decir pie, ¿sí? O pseudopodios, que son falsos pies. Estos son los tipos de células que hacen la fagocitosis. ¿Se acuerdan qué es la fagocitosis? Es una prolongación del citoplasma para poderse movilizar y aparte de la fagocitosis, los fagos son los falsos pies para moverse y para capturar el alimento. ¿Está claro eso? Entonces, rizópodos, ¿sí? Rizo es raíz o pies y podos, falsos pies, ¿no? Desarrollan pseudópodos para su locomoción, es decir, los trofozoitos son rizópodos, es decir, tienen falsos pies que le permiten, por un lado, movilizarse y por otro lado, atrapar la molécula alimenticia, ¿sí? Los flagelados son aquellos que tienen un número de flagelos. ¿Qué son los flagelos? Acuérdense, prolongaciones alargadas, móviles, que le permiten movilizarse. Los ciliados vienen de cilios, es decir, pequeñas prolongaciones o pelitos muy chiquitos que se mueven todos juntos para que pueda movilizarse. En este caso, pues obviamente es el parásito. Los coccidios tienen forma de banano, poseen un cono apical y tienen reproducciones complejas. Estos coccidios no tienen elementos de movilización, por lo tanto son protozoos que no se van a mover. Entonces, ¿cómo llegan al huésped? Lo hacen a través de vectores. Un ejemplo de los coccidios es la malaria. Es un parásito, el parásito de la malaria. ¿Cómo se adquiere? Con la picadura de un mosquito, que este mosquito lleva en la boca el huevito, ¿cierto? O el quiste, y lo introduce en la sangre del individuo que pica para que el parásito se pueda replicar ahí. Y los microsporidios, como su nombre lo dice, micros, pequeños, poridios es parásitos, poseen esporas, es decir, al igual que las esporas bacterianas, acuérdense que son formas de resistencia para poder vivir mucho tiempo en condiciones adversas. Entonces, igual, yo como me contamino con un microsporidio, porque un alimento o el agua está contaminado con las esporas de este parásito. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿No? Bien, entonces, voy a resumir. Los parásitos se clasifican de acuerdo a 4 características, perdón. De acuerdo a la morfología. Segundo, de acuerdo en qué parte del individuo estén, la ubicación. De acuerdo a qué órgano parasitan, ¿sí? Y de acuerdo a la taxonomía natural que tienen todos los microorganismos. De acuerdo con eso, entonces, de acuerdo a la morfología, tenemos básicamente 2 clases de parásitos. Los unicelulares, que son los protozoos, y los pluricelulares, que son los metazoos. Dentro de los pluricelulares tenemos los helmintos, que son generalmente parásitos que son gusanos o que tienen larvas, ¿sí? Y los artrópodos, que generalmente son organismos, digamos que son generalmente ectoparásitos porque parasitan la parte externa de nuestro organismo, no solamente nuestro organismo, sino también la de los animales, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, vemos garrapatas o liendras en algunos animales, que son los artrópodos. Muy bien. Dentro de los protozoarios tenemos 2 formas de vida, como se llama, o formas evolutivas. Una forma es la forma infectante, es la que se
la que le sirve al parásito para alimentarse y reproducirse, que es el trofozoito. Y la forma en la que él puede sobrevivir a las condiciones adversas es el quiste. Entonces, yo me contamino a través de un quiste, el cual llega al intestino, pierde su pared y se convierte en trofozoito. ¿Para qué? Para que coma y se reproduzca, para que haga el ciclo vital, ¿cierto? Los quistes pueden ser simples, que son los zoitos, que es un quiste recubierto, y el otro que es el ooquiste, que es el quiste que proviene de un cigoto, es decir, que tiene una forma sexual definida. Entonces yo tengo un ooquiste hembra, un ooquiste macho, y estos se fusionan, forman un cigoto, y ese es el que hace la reproducción, las fases de reproducción dentro del huésped. Muy bien. Ahora bien, de acuerdo básicamente a las estructuras que tiene para movilizarse y alimentarse, tenemos las 4 clases de protozoos. Los rizópodos, que son los que tienen pseudópodos, ¿sí? Que son falsos pies, que simplemente es una prolongación del citoplasma y de la membrana citoplasmática, que les sirve para moverse y para poder captar el alimento. Los flagelados, que tienen una estructura larga, acuérdense de los flagelos bacterianos, ¿sí? Móvil, flexible, que le permite movilizarse, sobre todo en medios líquidos. Los ciliados, que son los que tienen cilias, que son pelitos cortos alrededor de toda la superficie. Los coccidios, que tienen generalmente formas alargadas, formas de banano, formas redondas, con un cono apical, es decir, es la estructura que le permite replicarse. Normalmente los coccidios son parásitos que para poder llegar al huésped tienen que hacerlo a través de un vector. Y normalmente los vectores son artrópodos, ¿no? O mosquitos. Y los microsporidios, que normalmente son formas parasitarias que tienen una forma de resistencia, al igual que las bacterias, que es producir esporas que le permiten sobrevivir mucho tiempo en una situación o fuera del huésped para poder después ser introducido al huésped. ¿Listo? Siguiente. Bien. Y la reproducción, entonces, como les dije, puede ser asexuada o sexuada. Entonces, cuando hablamos de asexuada, estamos hablando de los que tienen quistes simples. Entonces, ¿qué pasa? Ese quiste simplemente puede hacer una fisión binaria, igual que las bacterias, es decir, forma 2 células hijas iguales, simplemente se parte o se divide en todas sus estructuras, se dividen en 2 polos y la célula se fusiona, se rompe y produce 2 células hijas. La esquizogonia generalmente es una falsa forma de reproducción sexual. Y la endodiogenia simplemente puede ser que en algunos huéspedes utilicen las células del huésped para poder hacer la replicación. Es decir, endo es dentro, se replican dentro de las células. ¿Listo? Y la forma sexuada, que generalmente son lo que les dije, los ooquistes, que puede ser por conjugación, igual que en las bacterias, acuérdense que se utilizan pelos sexuales y que la célula donadora le pasa, digamos, el genoma a la célula receptora y hace la replicación. O la singamia, que es simplemente una reproducción sexual común y corriente, es decir, la unión de 2 células de características sexuales diferentes que forman un cigote y del cigote se replica o se reproduce el nuevo parásito. ¿Claro? Bien, siguiente. Bien, acá están entonces los helmintos. Les dije que eran los pluricelulares o los metazoos. Metazoos son animales pluricelulares. Y dentro de los helmintos están 2 tipos, los nematelmintos y los platelmintos. ¿Qué son los nematelmintos? Son gusanos redondos a la sección horizontal. Es decir, cuando yo parto ese gusano, pues obviamente todos sus órganos están distribuidos a lo largo de la forma cilíndrica que tienen estos parásitos. Estos son los que llamamos de manera corriente las lombrices intestinales, ¿cierto? Porque cuando a veces eliminan los animales, ¿sí?
ya sean las vacas, los perros, las cabras, los cerdos, ellos pueden tener nematelmintos, que son gusanos redondos. Y obviamente los verificamos porque se ven de color blanco, ¿cierto? Redondos, circulares o cilíndricos, y que tienen un extremo donde está la cabeza y un extremo donde está, digamos, el recto o el ano. ¿Listo? En cambio, los platelmintos, pla es de plano, ¿sí? Los platelmintos son gusanos planos a su sección horizontal. Además de la forma, estos dos parásitos tienen una forma de reproducción distinta. Entonces, los nematelmintos se reproducen sexualmente. ¿Qué quiere decir? Que un individuo, para que estos parásitos se reproduzcan dentro de mi intestino, tengo que tener una hembra y un macho, ¿sí? Si no existe hembra y macho, pues no hay cópula o copulación y no se reproducen los generalmente. ¿Qué pasa normalmente? Los nematelmintos, bueno, no solamente los nematelmintos, en los helmintos, ¿sí? La hembra siempre es, en los parásitos, perdón, la hembra siempre es mucho más grande y más larga que el macho. Y obviamente una hembra puede copular con varios machos simultáneamente. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un ascaris, que es la lombriz, la famosa lombriz blanquecina, si tiene el ascaris, este puede copular con varios machos y una hembra al día podría producir más de 2.000 huevos. Por esta razón, las personas que están muy parasitadas tienen generalmente, como les decía, esos estómagos supremamente grandes. ¿Por qué? Porque están llenos de gusanos, ¿no? Los platelmintos, además de ser planos, tienen una característica y es que ellos son hermafroditos. ¿Qué quiere decir hermafroditas? Que tienen ambos sexos en el mismo cuerpo, ¿sí? Son gusanos planas a la sección horizontal. Pueden ser los céstodos, que tienen forma de cintas, o los tremátodos, que tienen forma de hoja. Obviamente ya hablamos ahí de la morfología, cómo se ve el parásito, que ya los que vamos a ver, pues ya vamos a ver cómo se ve. ¿Listo? Entonces, nematelmintos, gusanos redondos, son pluricelulares y la característica de los nematelmintos es que tienen reproducción sexual y que deben de tener las dos formas sexuales, es decir, el parásito hembra y el parásito macho, ¿sí? En cambio, los platelmintos, que son gusanos en forma plana, tienen dos formas, en cinta céstodos y en hoja tremátodos, y que tienen una reproducción de tipo hermafrodita, es decir, que están las dos sexos en el mismo cuerpo del parásito. Listo. Bien, entonces los nematelmintos, que les dije que eran los gusanos redondos, son de diferentes tamaños, lo que les acabo de decir. La hembra siempre es mucho más grande. Se reproducen por huevos o larvas, es decir, este es un parásito que tiene la forma ovípara, es decir, pone huevos, o puede ser vivípara, es decir, que de la hembra salen ya las larvas bebés, digamos, o las larvas estadio 1, 2, ¿sí? Entonces pueden ser que la hembra produzca huevos y esos huevos lleguen al intestino o a los órganos del huésped y ahí se desarrollan, o como dice, para crecer y desarrollan mudas, es decir, hacen ciclo vital. Entonces, del huevo pasa a la larva 1, de la larva 1 a la larva 2, a la 3, la 4 y la larva 5 ya es la larva adulta. Esa se llama ecdysis, se llama eso. Simplemente vamos a hablar de que estas larvas hacen mudas o estadios diferentes, que va del 1 al 5. El 1 es la larva inicial, digamos, y el 5 es la larva adulta. ¿Cuáles son los nombres normalmente de los nematelmintos? Los géneros más importantes. El Ascaris lumbricoides, y quiero que ustedes se den cuenta cada vez que yo les he presentado diapositivas, que yo le decía al grupo de Cristian, y quiero que los demás grupos cuando pongan nombres de bacterias, de hongos, de virus o de parásitos, miren, siempre se escriben así. En letra cursiva, el nombre, o sea, el género, va en mayúscula la primera letra, y la especie, que es el apellido, siempre va en minúscula. Entonces, ven ahí, Ascaris lumbricoides. Ascaris es el género, lumbricoides es la especie.
Enterobius verbicularis, Trichuris trichiura, Trichinella spiralis y Toxocara spp. ¿Sí? Estos son algunos, los puse porque estos no solamente son del hombre, sino también de los animales. Y como a nosotros nos interesa no solamente el hombre, sino los animales, pues obviamente por eso los puse. ¿Sí? Entonces, nematelmintos son gusanos redondos, se reproducen por larvas o por huevos, dependiendo si son ovíparos o vivíparos. Ovíparos es que producen huevos, la hembra, y vivíparos es que producen producen finalmente las larvas en estadio 1. Ellos desarrollan, hacen mudas diferentes o estadios diferentes de la reproducción, y los más comunes son Ascaris lumbricoides, Enterobius verbicularis, Trichuris trichiura, Trichinella spiralis y Toxocara spp. Siguiente. Los céstodos que les dije que tenían en forma de cinta, forma plana, ¿sí? Son los platelmintos que son en forma de cinta o plana, también diferentes tamaños. Lo que les decía es que son hermafroditas. Recuerden, el término hermafroditas es que las dos órganos sexuales están dentro del mismo parásito y obviamente producen huevos. Tienen ciclos evolutivos complejos y desarrollan estadios intermediarios denominados larvas. Entonces, las larvas pueden ser las plerocercoides o las cisticercoides. Aquí, obviamente, a muchos les ha de llamar la atención porque hemos oído hablar de la cisticercosis, ¿cierto? La cisticercosis es una enfermedad parasitaria en la que el gusano puede llegar al cerebro y puede producir la neurocisticercosis. ¿Cuáles son los más autóctonos? La Taenia solium, la Taenia saginata, el Hymenelepis nana, Dipilobotrium latum y Echinococcus granulosus. Esos son los que vamos a ver cuando ya veamos los tipos de parásitos ambientales. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Profe, Sí, mija. cuando dice gusanos en forma de cinta, ¿son esos gusanos que son largos pero como achutados? Como... Aplanados, ajá, exactamente. ¿Sí? Ay, ya. Sí, es que no los ubicaba en mi mente. Entonces, los unos son gusanos redondos y los que son céstodos son gusanos planos que generalmente están apachurrados, aplanados y que generalmente tienen como fracciones dentro del cuerpo del parásito, ¿sí? Ahora después les muestro fotos, ajá. Bien, siguiente. Bien, y los tremátodos, que son los que tienen forma de hoja, también es una reproducción sexual por huevos, o pueden tener una reproducción asexuada pasando por diferentes estadios larvales. Es decir, estos tremátodos pueden tener varios huéspedes simultáneamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría de estos huéspedes tienen, de parásitos tremátodos, tienen ciclos evolutivos diferentes. Entonces, por ejemplo, es una parte del ciclo, se reproducen, por ejemplo, en los caracoles del mar, ¿sí? Entonces, ahí tienen un ciclo evolutivo y ahí forman una larva, estadio 1. Luego pasan a un pez más grande y ahí dentro de ese pez forman la larva 2. Y luego el humano puede comerse ese pez si no está bien cocinado, bien, ¿sí? Entonces se come la larva estadio 3 y ya en el hombre hace los otros 3 estadios de la larva. ¿Listo? Entonces pueden ser reproducción asexuada pasando por diferentes estados larvarios. Un ejemplo de esto es la fasciola hepática, que produce el distoma hepático. En el hombre se llama fasciola hepática y en los animales se llama el distoma hepático. ¿Listo? A veces toman diferentes nombres de acuerdo al huésped que tiene. Dime, Cristian, ¿ibas a decir algo? ¿No? Bien, siguiente. Bien. Bueno, hablamos de los artrópodos ahorita, pero realmente no lo vamos a hablar después. Artrópodos quiere decir seres con patas articuladas y tiene una simetría bilateral. Cuando uno ve un piojo o un moscardón, que es un artrópodo, ve que tiene los dos lados de su cuerpo, son exactamente iguales. O sea, no es que en una parte, en el lado derecho tenga 5 patas y en el lado izquierdo 2,
en el lado derecho tenga ojo y en el otro no. No, obviamente cuando nosotros vemos un artrópodo, que es la cucaracha, el ciempiés, cuando, bueno, un piojo, que uno lo ve con la fotografía del piojo que tiene varias paticas, que es de color blanco y una cabecita chiquita, esa es la simetría bilateral. Entonces, son cientos de especies que hacen una metamorfosis que puede ser completa o incompleta. Cuando hablamos de metamorfosis, decimos que salen de un huevo, de un capullo, ¿cierto? Generalmente los artrópodos vienen de un capullo y eclosionan y sale la forma adulta. Esa es la metamorfosis. Esta metamorfosis puede ser completa o incompleta. No necesariamente los artrópodos siempre van a parasitar cuando están en forma adulta. Pueden parasitar en forma de huevo. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa con el famoso, ¿cómo se llaman? De los pies, se me fue. Las niguas, ¿cierto? Puede uno parasitar, o sea, puede llegar la forma de larva, de huevo, y el huevo puede pasar a larva dentro de nuestra piel y de larva ya eclosionar en la forma de forma adulta. Y es cuando abre la piel y sale del huésped. ¿Listo? Pueden ser los insectos, los arácnidos y los crustáceos, ¿sí? Cualquiera de estas tres formas son los parásitos de tipo artrópodos, ¿ok? Entonces, lo más común, obviamente lo que más puede afectar no solamente al hombre, sino a los animales, obviamente son los insectos, ¿cierto? Porque muchas veces uno ve vacas o caballos que están con unos nudos en la piel, en la parte externa, que generalmente son huevos de insectos, ¿no? Las arañas poco hacen ¿qué es este parasitismo? O las arañas hacen parasitismo transitorio, simplemente, y los crustáceos pueden o no aparecer, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes? El Pediculus sp, el Pediculus es obviamente la nigua, el Sarcoptes scabiei, que generalmente es en los animales, sobre todo en los caballos, en las, ay, es que tienen pelos, ¿de dónde saca la lana? Ay, se me olvidó. Las ovejas. Ovejas. ¿Sí? Las ovejas generalmente es siempre donde hay mucho pelo, ¿no? Loxosceles laeta, ese también es un tipo de parásito animal. Y el Latrodectus mactans generalmente es en animales pequeños, como por ejemplo los conejos, los cuyes, ¿sí? Todo lo que son roedores. ¿Listo? Bien, muy bien. Bien. Esto es bien importante. ¿Cuál es el mecanismo patogénico de los parásitos? Es decir, ¿qué tipo de infección hacen los parásitos? Entonces, yo puedo tener un parásito que me chupe la sangre, como puedo tener un parásito que me produzca alergia, o como puedo tener un parásito que consuma todos los alimentos que yo como. Por eso es que cuando una persona es muy flaca y que come mucho y dice, no, pues, dice solitario con moza, le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque come mucho y no engorda. ¿Por qué? Porque el parásito se está consumiendo todo. Entonces, estas son las 5 acciones de los parásitos. La primera es la acción sustractora o exfoliatrix. ¿Qué pasa generalmente? Son parásitos que se ubican a nivel intestinal, no solamente en el hombre, sino en los animales. Son parásitos que generalmente tienen una boca que tienen unas espículas o unos ganchos o unos dientes muy filudos que se pegan y se arraigan, digamos, en la mucosa intestinal y chupan sangre. ¿Sí? Es el mecanismo de sustraer o de chupar, que es lo mismo que decir exfoliatrix. Entonces, normalmente la acción sustractora es la acción de chupar sangre del huésped. ¿Listo? Por eso muchas veces la gente que tiene anemia, el médico manda un cuadro hemático, o en los animales también les hacen cuadro hemático para saber cómo está la hemoglobina. Y si está muy bajita y no está sangrando por ningún lado,
lo que se piensa normalmente es que tenga un parásito sustractor. La acción tóxica. La acción tóxica es la producción de una toxina o los metabolitos intermediarios del metabolismo del parásito. Entonces yo les decía que el parásito obligatorio podía ser permanente. Entonces ese parásito que hace dentro del huésped crece, se reproduce, se alimenta, elimina sus toxinas y muere, ¿sí? Entonces, así como nosotros, lo que he dicho siempre, igual que las células bacterianas, se alimentan, se reproducen y producen metabolitos o sea, sustancias del metabolismo, y esas sustancias son toxinas. Entonces, yo puedo tener muchos parásitos y esos parásitos producir dentro de mí o dentro del huésped, producir toxinas producto de su metabolismo. Entonces, esas toxinas me van a generar una reacción tóxica. Entonces, un ejemplo, una reacción tóxica de un parásito es que a veces las personas tienen, les salen salpullido, o sea, les salen ronchas, ¿sí? O son personas que tienen tos o tienen estornudo. Bueno, esa podría ser la reacción alérgica, pero igual vale, ¿no? O pueden ser personas que cuando hacen deposición hay sangre. O la otra es que los alimentos no se metabolizan bien y a veces dicen que elimina completa la comida. Todo eso es una acción tóxica, ¿sí? Esa digamos que es la acción más generalizada de los parásitos, ¿sí? Que produzca toxinas, obviamente producto de su metabolismo, lo normal. Acción alérgica, ¿sí? La acción alérgica viene también siempre que una persona tiene, que le dio rinitis, que está con los ojos llorosos, que igual, que le sale ronchas en la piel, ¿sí? Esa es una acción alérgica y por eso, por ejemplo, cuando la mamá lleva al niño y dice, no, es que mire que el niño solamente estornuda y no tiene gripe. Entonces el médico dice, no puede ser una alergia. Entonces tienen que investigar si la alergia es producto también de las productos tóxicos del parásito. Bien. La acción mecánica es aquella en la cual hay tanto parásito dentro de un órgano que puede producir daño en ese órgano o puede producir signos de parasitismo. Ejemplo, las personas que viven en el campo generalmente pueden andar descalzos y entonces muchas veces el parásito puede entrar a través de la piel y entonces una acción mecánica en la piel pueden ser úlceras o ronchas, ¿sí? Lo pueden hacer tanto los artrópodos, como por ejemplo las niguas, que les decía, como algunos parásitos pueden generar reacciones a nivel de la piel. Hay otros parásitos, por ejemplo, que producen lo que yo les decía. Una persona puede tener tantos parásitos en el intestino que una acción mecánica es producir la dilatación abdominal, ¿sí? O el estómago hinchado, ¿sí? Hay parásitos que pueden llegar al hígado, entonces el hígado crece de tamaño, etc. ¿Ok? Y la acción bioquímica generalmente es lo que el parásito le obliga a producir al huésped para poder vivir. Entonces, una acción bioquímica puede ser que un parásito haga que todo lo que yo coma se convierta en azúcar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el parásito lo único que le sirve es el azúcar para poder sobrevivir. Entonces hace eso, ¿sí? Una acción bioquímica puede ser que el parásito, por ejemplo, el que hace acción sustractora o el que chupa sangre, puede hacer que esa cantidad de sangre también se metabolice y entonces el paciente ya elimina la sangre, como dicen, la sangre vieja, entonces puede aparecer la materia fecal con sangre vieja, ¿sí? Entonces, todo eso hace que el parásito tenga una finalidad y es que utilizar todos los componentes normales del huésped para poder sobrevivir, ¿sí? Ok. ¿Qué haces, Cachirola? ¿Se acabaron? Creo que era la última diapositiva. Ah, bueno. Sí, era la última. Bueno, el reservorio.
La 16, ponla. Bien. El reservorio, como su nombre lo dice, es el que hace o que guarda la forma del parásito. El reservorio es el ser vivo que es capaz de alojar un parásito de forma permanente o transitoria. Es la fuente primaria de infección. Entonces, un reservorio de un parásito puede ser un animal, o puede ser otra persona, o puede ser un ser vivo que ya no esté, un hombre o un animal que ya no esté vivo. Ejemplo, si un animal está muerto y tenía parásitos, posiblemente quien manipuló este animal puede... Chicos, me están llamando otra vez de la EPS. Un segundito, ¿vale? Un segundito, ¿vale? Que es capaz de transmitir el parásito. Puede ser el hombre o un animal. Raramente la tierra o vegetales donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, del cual depende para su supervivencia, de manera que puede ser transmitido a un huésped susceptible. Es decir, la que es el ambiente también puede ser un reservorio. Yo les decía a ustedes que los protozoos tienen la forma de resistencia que es el quiste. Entonces, el quiste puede permanecer muchos meses o años, dependiendo del tipo de parásito, en la tierra, que puede ser en la tierra, puede ser en una planta, puede ser en un alimento o puede ser el agua, ¿sí? Por eso entonces habla ahí de que raramente la tierra vegetal es donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso del cual depende para su supervivencia, de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. Entonces, si yo tomo agua contaminada, alimentos contaminados, pues obviamente ahí la tierra o el agua va a ser un reservorio. ¿Listo? La fuente infectante es la persona, animal, objeto o sustancia a partir del cual el agente se transmite al huésped. Entonces, son dos términos que podrían ser diferentes, pero pueden ser lo mismo. O sea, un parásito puede estar como un reservorio en cualquiera de estos seres vivos, o la tierra o un objeto, y no necesariamente infectar. Pero cuando ya entra en contacto con el individuo, pues obviamente ya es la forma de o la fuente de infección. Y el fómite, eso es muy importante, es un objeto inanimado que puede transmitir un agente infeccioso desde una fuente infectante a un huésped susceptible. Lo que les decía, si yo voy al baño, estoy parasitada, no me lavo las manos, cojo el lapicero y el lapicero yo se lo presto a mi compañero, pues obviamente el parásito queda en este lapicero y ese actuaría como un fómite. Un fómite, digamos, si hablamos de los artrópodos, los piojos, un fómite puede ser el cepillo o el peine ¿no? que se utiliza, o un ganchito, ay, préstame tu ganchito, tu cintillo, eso es un fómite, ¿listo? Un fómite puede ser un cubierto, una cuchara, un tenedor, el cual yo lo utilizo, lo puedo contaminar y obviamente contamina a la persona que puede ser susceptible, ¿ok? Siguiente. Bien, y el mecanismo de transmisión puede ser de varios sitios. Vectorial. Cuando yo hablo de vectorial, hablo de esto, de una persona a otra, que puede ser a través de un alimento, a través de un fómite o a través del contacto directo, ¿sí? Entonces yo puedo transmitirle la infección a mi mamá, a mis compañeros de trabajo, es vectorial. ¿Listo? Transfusional, pues obviamente a través de la transfusión de hemoderivados, sangre, plaquetas, plasma. ¿Listo? Transplacentario, esta es transmisión que es vertical. ¿Qué quiere decir? De la madre al feto. Y obviamente lo hace a través de la placenta, ¿sí? Entonces, hay muchos parásitos, sobre todo los parásitos sistémicos, que son aquellos que están en la sangre, pueden ser transmitidos de la madre al feto. Trasplante de órganos, obvio. Hay órganos como el hígado, como los riñones, obviamente hay trasplante de intestinos, hay personas que les cortan el intestino, entonces si obviamente tiene formas parasitarias puede ser transmitido. Carnivorismo. Nosotros somos carnívoros, ¿cierto? Entonces, si yo
consumo una carne de cualquier animal o cualquier parte o cualquier órgano del animal, si no lo cocino bien, pues obviamente. En nuestro medio, ¿cuál es la forma de carnivorismo más frecuente y la que más es la cisticercosis? Acuérdense que es una transmisión por la carne de cerdo. ¿Por qué por la carne de cerdo? Porque pues obviamente la tenia generalmente ataca a los cerdos y la costumbre que nosotros tenemos es de hacer el frito pastuso, ¿no? Que son los pedazos muy gruesos de carne, que lo que hacía la gente antes era solamente sofreírlo. Para evitar la cisticercosis, lo que se indicó era que primero se debía cocinar la carne completamente hasta que se consuma el agua y luego sí hacer sofreírla, ¿no? Bien, contaminación fecal, pues obviamente es la más común del mecanismo de transmisión, es decir, la contaminación con materia fecal de animales o de personas que estén parasitados y que llegan a mi boca a través, no solamente de alimentos o de fómites que ya hablamos, sino directamente por la contaminación de persona a persona. Y obviamente la contaminación ambiental, que hablábamos del reservorio, que puede ser el ambiente, que puede ser la forma de reproducción del parásito y que si yo entro en contacto con algo ambiental, pueden ser la tierra, puede ser el agua, puede ser los alimentos que no estén bien que no estén limpios, pues obviamente puede ser este tipo de contaminación. Muy bien. Yo creo que es la última, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. Y las vías de infección puede ser cutánea a través de vectores, por eso se llama vectorial, es decir, el insecto que me pica y que me inyecta el parásito. Puede ser sanguínea, como les decía, puede ser o por el trasplante de un órgano o por la transfusión. La más común es la oral, que es la de ingerir alimentos o fómites que estén contaminados. Y la nasal, pues obviamente es menos probable, pero existe la posibilidad. Bueno, muy bien. Muy bien, ok. Entonces, chiquillos, nos vemos el próximo jueves.